Rumanía. En este país, misteriosamente dentro de su cultura, tienen por convicción aún en estos tiempos modernos el vampirismo. Referente a este tema, voy a narrarte sobre cómo el conde Drácula, a pesar de su conexión con el vampirismo, llegó a ser un héroe nacional para Rumanía. En principio tenemos a Vlad II, también conocido como Vlad Dracul o Vlad el Dragón, antes de 1395, noviembre de 1447. Fue príncipe de Valaquia desde 1436 hasta 1442, y nuevamente desde 1443 hasta 1447. Es conocido como el padre de Vlad el Empalador o Drácula. Vlad Drácula fue el segundo hijo del príncipe Vlad II Dracul de Valaquia. Vlad Drácula y su hermano menor, Radu, estuvieron como rehenes del Imperio Otomano en 1442 obligatoriamente para asegurar la lealtad de su padre. Su padre Dracul y su hijo mayor, Mircea, murieron asesinados el 27 de diciembre después de que Juan Hunyadi, gobernador regente de Hungría, invadiera Valaquia en 1447. Hunyadi colocó en el trono a Vladislao II, primo segundo de Dracul, quien en el otoño boreal de 1448 lo acompañó en una campaña militar contra los otomanos. Después de un tiempo y contar con suficiente apoyo, Vlad Drácula se hizo con el trono valaco. Luego comenzó una purga entre los boyardos, nobles, valacos para fortalecer su posición. También entró en conflicto con los sajones de Transilvania, que apoyaron a sus rivales, Dan y Basarab Layot, que eran hermanos de Vladislao, y a su medio hermano ilegítimo, Vlad el Monje. Vlad saqueó las aldeas sajonas y se llevó a los capturados a Valaquia, donde mandó a empalarlos. Su constante lucha en contra del ejército otomano fue considerable, se resistía a dejarse doblegar por este imperio a pesar de su notable fuerza militar. Constantino de Ostrovica, que sirvió como genízaro en el ejército del sultán, registró que Vlad se negó a rendir homenaje al sultán en un año no especificado. El historiador renacentista Giovanni Maria Angiolello también escribió que Vlad no había pagado tributo durante 3 años. Ambos registros sugieren que ignoró la soberanía del sultán otomano, Mehmed II, ya en 1459, pero ambas obras fueron escritas décadas después de los acontecimientos. Según Tursun Bek, Vlad comenzó nuevas negociaciones con Matías Corvino, pero sus espías pronto informaron al sultán. Mehmed II mandó a su mensajero, el griego Tomás Catabolino, a Valaquia, y dispuso que Vlad fuera a Constantinopla para rendirle vasallaje. Después también despachó instrucciones secretas a Hamza Bey, bey de Nicópolis, para capturarlo de cruzar el Danubio. El príncipe descubrió la trampa y engaño del sultán, capturó a Hamza y Catabolino, y los hizo ejecutar de manera siniestra. Cuando estos mensajeros turcos vinieron a Vlad para presentar sus respetos, pero en ese momento se negaron a quitarse los turbantes, alegando que de acuerdo con su antigua costumbre no podían hacerlo. Vlad observó la falta de intención de buena voluntad y decidió seguir fortaleciendo la costumbre de estos hombres, clavándole los 3 turbantes en la cabeza para que no pudieran quitárselos. En mayo la flota otomana desembarcó en Braila, el único puerto de Valaquia en el Danubio. El principal ejército otomano cruzó el Danubio bajo el mando del sultán en Nicópolis el 4 de junio de 1462. Superado en número por el enemigo, Vlad adoptó una política de tierra quemada y se retiró hacia Trgovite. Durante la noche del 16 al 17 de junio, Vlad irrumpió en el campamento otomano en un intento de capturar o matar al sultán. El eventual encarcelamiento o muerte del sultán habría causado pánico entre los otomanos, lo que podría haber permitido a Vlad derrotar a su ejército. Sin embargo, los valacos no dieron con la tienda del sultán y atacaron la de los visires Mahmud Bajá e Isaac. Habiendo fracasado en atacar el campamento, el príncipe y sus hombres abandonaron el lugar al amanecer. Mehmed II entró en Trgovite a finales de junio. La ciudad había quedado desierta,
pero los otomanos se horrorizaron al descubrir un bosque de empalados, donde había miles de estacas con los cadáveres de las personas ejecutadas. Cuando el ejército del sultán entró en el área de los empalamientos, que tenía 17 estadios de largo y 7 estadios de ancho, había grandes estacas allí en las que, como se decía, unos 20.000 hombres, mujeres y niños habían sido ensartados, todo un espectáculo para los turcos y el mismo sultán. El sultán fue sorprendido por el asombro y sus palabras fueron que no era posible privar a su país de un hombre que había hecho grandes obras, que tenía una comprensión tan diabólica de cómo gobernar su reino y su pueblo. Y dijo que un hombre que había hecho tales cosas valía mucho. El resto de los turcos se quedaron atónitos cuando vieron a la multitud de hombres en las estacas. Había bebés también pegados a sus madres en las estacas, y los pájaros habían hecho sus nidos en sus entrañas. Tursun Bek registró que los otomanos sufrieron el calor y la sed del verano durante la campaña. El sultán decidió retirarse de Valaquia y marchó hacia Brila. Esteban III de Moldavia se apresuró a Chilia, ahora Kilija en Ucrania, para apoderarse de la importante fortaleza donde se había colocado una guarnición húngara. Vlad también partió hacia Chilia, pero dejó una tropa de 6.000 soldados para tratar de obstaculizar la marcha del ejército del sultán, pero los otomanos derrotaron a los valacos. Esteban III fue herido durante el asedio de Chilia y regresó a Moldavia antes de que Vlad llegara a la fortaleza. El principal ejército otomano abandonó Valaquia, pero el hermano de Vlad, Radu, y sus tropas se quedaron en la llanura de Brgan. Radu envió mensajeros a los valacos y les recordó que el sultán podría invadir nuevamente su país. Aunque el príncipe derrotó a su hermano y sus aliados en 2 batallas durante los siguientes meses, cada vez más valacos abandonaron a este último. Vlad se retiró a las montañas de los Cárpatos, con la esperanza de que Matías Corvino lo ayudara a recuperar su trono. Sin embargo, Alberto de Istenmes, el diputado del conde de los Sículos, había recomendado a mediados de agosto que los sajones reconocieran a Radu. El pretendiente también hizo una oferta a los burgueses de Braó para confirmar sus privilegios comerciales y pagarles una compensación de 15.000 ducados. Vlad fue encarcelado por primera vez en la ciudad de Belgrado, ahora Alba Iulia en Rumanía, según calcó Condilas. En poco tiempo, fue llevado a Visegrad, donde estuvo recluido durante 14 años. No se han conservado documentos referentes sobre su vida entre 1462 y 1475. En 1475, Gabriele Rangoni, obispo de Eger y un antiguo legado papal, entendió que Vlad había sido encarcelado por su crueldad. Rangoni también registró el rumor de que mientras estaba en prisión Vlad atrapó ratas para cortarlas en pedazos o pegarlas en pequeños pedazos de madera, porque no pudo olvidar su maldad. En el verano boreal de 1475, Esteban III de Moldavia mandó embajadores a la corte de Matías Corvino y solicitó que enviara a Vlad a Valaquia contra Basarab Layot, que se había sometido a los otomanos. Esteban III quería asegurar el principado para un gobernante que había sido enemigo del Imperio Otomano, porque los valacos eran, como los turcos, para los moldavos, según su carta. Siguiendo las historias eslavas sobre Vlad, solo fue liberado después de convertirse al catolicismo. Matías Corvino reconoció a Vlad como príncipe legítimo de Valaquia, pero no le proporcionó asistencia militar para recuperar su principado. Vlad se instaló en una casa en Pest. Cuando un grupo de soldados irrumpió en la casa mientras perseguían a un ladrón que había tratado de esconderse allí, hizo ejecutar a su comandante porque no le habían pedido permiso antes de entrar a su casa, según las historias eslavas sobre su vida. Entretanto, algunas historias alemanas dicen que Vlad construyó un gran caldero de cobre y colocó una tapa de madera con agujeros en la parte superior. Puso a la gente en el caldero y metió la cabeza en los agujeros y los ató allí, luego lo llenó con agua y prendió fuego debajo de él y dejó que la gente llorara hasta que se hirviera hasta morir.
Se dice que promulgó más torturas espantosas, terribles e inauditas. Ordenó que las mujeres fueran empaladas junto con sus bebés lactantes en la misma estaca. Los bebés lucharon por sus vidas en los senos de su madre hasta que murieron. Luego les cortaron los senos a las mujeres y pusieron los bebés adentro de cabeza, así los hizo empalar juntos. Otras leyendas locales, algunas de las cuales también son conocidas en las historias alemanas y eslavas, lo que sugiere que estas últimas historias conservaron la tradición oral. Por ejemplo, las historias sobre el ajusticiamiento de los perezosos, pobres y cojos por orden de Vlad, y la ejecución de la mujer que había confeccionado una camisa demasiado corta para su marido, también se pueden encontrar entre las anécdotas. Cuando Basarab Layot regresó a Valaquia con el apoyo otomano, el príncipe Vlad murió combatiéndolos a fines de diciembre de 1476 o principios de enero de 1477. En una carta escrita el 10 de enero de 1477, Esteban III de Moldavia relató que la guardia moldava del príncipe también había sido masacrada. Según Leonardo Botta, embajador milanés en Buda, los otomanos cortaron su cadáver en pedazos. Bonfini escribió que su cabeza fue enviada a Mehmed II. Las historias sobre Vlad lo convirtieron en el gobernante medieval más conocido de las tierras rumanas en Europa. Sin embargo, la obra Drácula de Bram Stoker, que fue publicado en 1897, fue el primer libro en hacer una conexión entre Drácula y el vampirismo. El autor atrajo su atención hacia los vampiros bebedores de sangre del folclore rumano por el artículo de Amélie Gerard sobre las supersticiones transilvanas, publicado en 1885. A pesar de las crónicas alemanas, eslavas y otomanas sobre Vlad el Empalador, las fuentes históricas rumanas anteriores al siglo XIX apenas lo mencionan. La escasez de fuentes documentales eran compensadas por una rica tradición folclórica que lo retrataba como un líder justo y fuerte que restableció el orden en su país y defendió su independencia del Imperio Otomano. Los asesinatos en masa que Vlad llevó a cabo de manera indiscriminada y brutal, probablemente equivaldrían a actos de genocidio y crímenes de guerra según los estándares actuales. En 1976, el gobierno de Nicolae Ceausescu lo declaró héroe de la nación al cumplirse el 5º centenario de su muerte y el Partido Comunista Rumano lo reafirmó como un héroe y un hombre de Estado cuya crueldad estaba justificada, por fines políticos.